¿Quién le iba a decir a usted que Diosdado Cabello haría un esfuerzo por ganarse la simpatía de los Estados Unidos? Peor que eso, ¿quién le diría hace 2 meses que se iba a enterrar él mismo en un mar de contradicciones, imprecisiones, mentiras comprobables y admisiones de delitos para ganarse a lo sumo, ¿qué serán? 5 minutos más de libertad. Al capo le tocó comerse el marrón de Alex Saab y, queriendo aclarar, terminó oscureciendo todo. Primera escena. Baja el telón y sube el telón. Aparece Tarek El Aissami y se pone farruco. Monta una huelga de hambre y la cosa va a mayores. Porque a ese circo revolucionario le están creciendo los enanos. Baja el telón, sube el telón y ahora vemos la primera comparecencia del empresario, ya usted sabe, Alex Saab. ¿Cómo es que dice el capo? No es empresario, es el ciudadano colombiano. Y ahora les voy a preguntar algo más. ¿Creen ustedes que la figura de Alex Saab quedó vacante? No, ¿verdad que no? Alex Saab era el testaferro de Maduro, dicho por una condena en los Estados Unidos que luego fue perdonada por Biden, pero eso es otra historia. ¿Pero quién es el Alex Saab del cinismo? Jorge Jiménez Ochoa, el presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela, para fachada, por supuesto, porque el trabajo de Jorge Jiménez es otro. Y no me refiero solamente a liberar presos políticos internacionales, como lo hizo con Nahuel Gallo. Por cierto, noticia de última hora y que nos llena de mucha alegría. Familiares confirman la liberación de la adolescente Samantha Hernández. Gracias a Dios. Pues bien, acompáñame a analizar, a repasar las últimas horas y te las cuento hoy, martes 19 de mayo de 2026. Augusto Navarro, tu servidor, como siempre, en este espacio que se llama Apolítico. Comenzamos. Comienza la temporada de apuestas. ¿Quién será el próximo? Podría ser Tarek William Saab, podría ser Gorrín, de repente, podría ser Nicolásito o podría ser Diosdado Cabello. ¿Quién será el próximo que va a ser entregado por el del cinismo? Para que ellos puedan refilar la bombona de oxígeno unos mesecitos más. A ver, mientras usted piensa eso y me lo comenta o me lo escribe en los comentarios, hoy vamos a comenzar de una manera distinta el programa. Vamos a reaccionar ante uno de los capítulos más claros que evidencian la implosión del régimen. Los fragmentos, no el video completo, fragmentos del video que muestran a Cabello en una intervención calculada, pero muy mal calculada. Alex Saab no es venezolano, no lo es. Un ciudadano de origen colombiano siempre presentaba una cédula venezolana que no es una cédula legal, no tiene ningún tipo de sustento dentro del SAIME, que es el organismo que otorga la cédula de Venezuela. Es una fecha de emisión del documento supuestamente del 2004, para que quede más o menos claro, saquen la cuenta de cuándo comenzó la presencia de Alex Saab aquí en Venezuela, y él se presentó con una cédula fraudulenta. Presenta a Alex Saab como un ciudadano colombiano que entró ilegalmente a Venezuela con una cédula fraudulenta, supuestamente emitida en 2004, pero sin expediente ni respaldo del SAIME, o en el SAIME en este caso. Pero es que hay más, por supuesto. Cuando comenzó la presencia de Alex Saab aquí en Venezuela, y él se presentó con una cédula fraudulenta. Y con esa cédula tuvo acceso a algunas cosas. Cuando nosotros buscamos y se hizo una investigación detallada, no hay ningún expediente en el SAIME que certifique que esa persona sea venezolano. Por eso es que nosotros tomamos la decisión de deportarlo de Venezuela. No es un ciudadano venezolano, es un ciudadano extranjero. 271, el artículo 271 de nuestra Constitución afirma que no existe ningún documento que lo certifique como venezolano y que, por tanto, el Estado, el todopoderoso Estado, el Almighty, toma la decisión de deportarlo. Luego hace una pausa explícita para corregir, para pensar y no decir extraditado. Y cita el artículo 271 de la Constitución, que obliga a no negar la extradición
de extranjeros por delitos de delincuencia organizada, contra el patrimonio público y contra los derechos humanos, para así entonces justificar la acción. Y luego menciona que Saab tuvo acceso a algunas cosas con esa cédula falsa. Algunas cosas le dicen ahora. En un país serio, no tener un documento de identificación te impide hasta comprar un remedio para la gripe o para el resfriado. Créame, me ha pasado. He tenido que regresarme a mi casa a buscar mi billetera porque obviamente no te van a aceptar una foto del celular. Bueno, en estos países serios también hay casos de estados, demócratas la mayoría, que defienden que puedas votar sin mostrar la identificación. Pero eso es harina de otro costal. Lo cierto del caso es que el acceso a esas algunas cosas no es que sea una bombona de gas o una bolsa clap de esas que él armaba, ¿no? Creemos que fue alguito más, ¿verdad? Algo un poco más complejo y ya vamos para allá. Ya no les pongo más fragmentos del video, pero luego Diosdado compara el caso de Alex Saab con aquel que expulsaron hacia Panamá, ¿lo recuerdan? Fue bastante reciente, uno que estuvo señalado por terrorismo y que también obtuvo una cédula fraudulenta y asegura que todo está documentado, tranquilos, porque ellos sabían que habría fraudes al Estado. Pero lo que vimos no es un simple aclaratorio, es más bien como un flop total, así como cuando voltean las cartas del póker, y un acto de cinismo descarado clásico del chavismo. Cabello admite públicamente lo que muchos hemos denunciado durante años. El chavismo permitió o fabricó la infiltración de un extranjero o de muchos con documentos falsos en las más altas esferas del poder. Lo usaron como testaferro, como ministro, como enviado especial, como hermano en las campañas aquellas de Free Alex Saab. Y ahora, cuando Saab ya está deportado a los Estados Unidos, lo tiran al basurero histórico como un colombiano ilegal. El timing, por supuesto, el tiempo en que esto sucede es sospechoso, más de 3 meses después de que Alex Saab fue arrestado en Caracas. Y vuelvo e insisto, está ese fragmento de video donde hace una pequeña pausa para decir deportar y que no se le salga, para pensar, que no se le fuera a salir extraditar. Y una pausa reveladora, porque saben que extraditar a un venezolano, así sea naturalizado, sería inconstitucional, entre comillas también, aunque a esos la Constitución les importa un pepino, porque la usan como llavero. ¿Y por qué no extraditarlo y decirlo así a todas luces? Total, hacen lo que les da la gana. Bueno, porque la explicación sería más engorrosa. Así que retroactivamente lo declaran extranjero para saltarse ese proceso judicial y mire, lavarse las manos. Lo que hizo este emprendedor del polvillo blanco, el cabello este, es puro control de daños ante un Alex Saab que ahora puede seguir cantando todo ante la justicia norteamericana. Contratos CLAP, PDVSA, cuentas de Maduro, cuentas de los familiares de Maduro, cuentas de los amigos de Maduro y compañía. Todo lo que en teoría sea nuevo que no haya contado ya en su anterior estadía en el plan vacacional de la DEA. El absurdo radica en que el propio Estado, el SAIME, el CNE, los ministerios, todos avalaron durante décadas esa ilegalidad, pero ¡ja! ¡Oh maravilla! Le tocó a Cabello anunciarlo y reconocer que aunque tuvo acceso a algunas cosas, no asume la responsabilidad. Es como si le dijeran, sí, bueno, nada, nos colearon un infiltrado, pero la culpa es de la cédula, no es nuestra. Como aquel cuento, ¿saben? Del sofá, que la culpa es del sofá, así de patético. Ahora, si no hay expediente en el SAIME que certifique a Alex Saab como venezolano, ¿quién exactamente emitió esa cédula en 2004 y bajo qué autoridad? ¿Fue un error administrativo o fue una operación deliberada? ¿O fue tan solo una fotocopia a color de un montaje en Photoshop, porque esas son las cédulas de Venezuela, y capaz hasta hecha por el exfiscal, el del Photoshop, ¿se acuerdan? Bueno, porque a partir de allí tenemos de todo, señores. ¿Cómo es posible que un colombiano ilegal o con una cédula ilegal obtuviera un pasaporte diplomático legal, credenciales ministeriales y representación internacional si el SAIME no tenía ningún expediente? ¿Cómo se registró este señor en el Seguro Social, en el CENIAT, en el CNE, etcétera, etcétera, etcétera? Pero vamos poco a poco. Porque, ¿cuántos funcionarios del SAIME firmaron o aprobaron esos documentos falsos para Saab? Porque nunca se investigó esto en 20 años
a pesar de que Cabello dice que sabían que iba a haber fraudes. El narco dice que documentaron todo, porque sabría de fraudes. Entonces, ¿desde cuándo el PSV y el régimen sabían que Alex Saab era un ilegal y por qué no actuaron antes? Qué buena pregunta, ¿verdad? Con esa cédula fraudulenta, Saab fue ministro de Industrias, encargado de negocios, testaferro de contratos multimillonarios, CLAP, PDVSA, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron esas algunas cosas exactamente a las que tuvo acceso? Muchas dudas, ¿verdad? Información clasificada, cuentas bancarias del Estado, secretos de seguridad nacional. Yo le apuesto a que todas. ¿Cómo un ilegal pudo firmar contratos con el Estado venezolano, recibir cientos de millones de dólares y ser tratado como diplomático venezolano en misiones a Irán, a Rusia y a otros países? ¿Cómo? Porque no lo digo yo. El diplomático Saab era un enviado especial del presidente Maduro para poder conseguir medicamentos, para poder conseguir gasolina, para poder conseguir insumos que se necesitaban para nuestras industrias, que se necesitaban para que el pueblo pudiera comer. Si Estados Unidos, o en este caso este juez, toma esa decisión, que es una barbaridad, ningún diplomático del mundo estará en peligro. Estará en condiciones de seguridad a partir de ahora. Es decir, Estados Unidos puede decidir apresar a un diplomático en la condición que le dé la gana, porque ni siquiera se respetó nada del debido proceso. Saab ha sido doblemente secuestrado, fue secuestrado en Cabo Verde, fue torturado salvajemente, no había ningún tipo de orden de aprehensión. El código rojo de Interpol lo inventaron varios días después de que Saab estuviera secuestrado. Después fue nuevamente secuestrado y llevado a Estados Unidos, y habíamos advertido a la delegación de la plataforma unitaria que eso iba a ser razón suficiente para que nosotros nos levantáramos de la mesa, como en efecto hicimos. Lo que no le perdonan a Alex Saab es que fue justamente en el momento de mayor presión en contra de Venezuela que él se fue por el mundo junto a otros honorables diplomáticos y diplomáticas venezolanas a buscar cómo paliar una situación tan grave como la que estaban perpetrando en contra de Venezuela. Uno de los secuestradores dijo que en el equipaje de Alex Saab se encontraba su pasaporte diplomático y la credencial que el presidente Nicolás Maduro le había dado como enviado especial del gobierno de Venezuela. No hay manera de que eso puedan soslayarlo, sino es por esta cosa completamente desbordada de estos sectores llenos de odio de Miami. El gobierno chavista, incluido Diosdado Cabello, violó la ley de inmigración y la ley de extranjería y la Constitución al permitirle ocupar cargos públicos reservados para venezolanos por nacimiento o por naturalización legal. Y es que Saab aparece inscrito en el registro electoral también, y ya usted sabe, ya ha visto las fotos, votó el 28 de julio de 2024. Y como un colombiano con cédula fraudulenta, logró inscribirse en el registro electoral permanente si millones de venezolanos en el exterior, como este que está aquí, no han podido ni siquiera actualizar sus datos. ¿Cómo lo logró? No lo sé. ¿El CNE acaso verificó su estatus migratorio antes de permitirle votar? ¿O es que el CNE usó la misma cédula fraudulenta? Y si esto lo hizo Saab, ¿cuántos otros rojos o extranjeros irregulares, terroristas, se inscribieron en el registro electoral en 2024 mientras que la oposición o a la oposición le ponían trabas? Fue selectivo el fraude electoral. Ay, Dios mío, cuántas preguntas, ¿verdad? Porque bueno, al final tomaron la decisión de deportarlo 3 meses después de la detención. Y hay más preguntas. ¿Por qué no lo hicieron de manera inmediata? ¿No sabían cómo hacerlo? ¿O querían utilizarlo como palanca, como ventaja, frente a los Estados Unidos, siempre intentando negociar de que no hablara de más? Mantuvieron a Saab detenido para que no hablara de más mientras negociaban con Washington. O lo mantuvieron 3 meses detenido para tener una carta de cambio para el momento en que Trump los presionara. La deportación, no extradición, fue para evitar el juicio público donde se revelara toda la complicidad chavista de Alzheimer y todas estas preguntas que me vengo haciendo. Porque aquí todos recordamos que por meses hicieron esa campañita Free Alex Saab, en inglés por supuesto. Lo llamaban hermano, el diplomático venezolano, víctima del imperio. Y ahora resulta que siempre fue un colombiano ilegal. ¿Quién miente? ¿El Diosdado de hoy o el Diosdado de 2020 a 2025? Sacó esto a colación porque esta semana Estados Unidos secuestró a un ciudadano
que tiene la nacionalidad venezolana y que tiene un cargo cargo diplomático designado por el único que puede designar cargos diplomáticos en Venezuela, que es el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. ¿Por qué Maduro y el PSV le dieron ciudadanía, pasaporte y cargos si sabían o debían saber que la cédula era fraudulenta? Y es que Cabello, que era uno de los hombres más fuertes del régimen, ¿cómo no se enteró en 20 años? Y si se enteró, entonces lo encubrió. Y si lo encubrió, eso no lo hace cómplice de los mismos delitos que ahora se le atribuyen a Saab. ¿Cuántos otros Alex Saab hay en el gobierno con cédulas falsas? Maduro mismo, por ejemplo, o parte de la cúpula. Pero si la Constitución prohíbe extraditar venezolanos, pero obliga a no negar la de extranjeros por corrupción, ¿por qué no lo deportaron antes? ¿O es que solo ahora es que les conviene declararlo extranjero? Porque es que surgen dudas. En el caso del terrorista que recién les mencioné, lo deportaron rapidito. Pero ¿por qué Saab, que tuvo acceso a algunas cosas, tardaron 3 meses y requirió hasta un discurso público? ¿Acaso estamos viendo entonces que el Estado venezolano admite que su sistema de control migratorio y de ciudadanía es tan poroso que cualquiera con plata puede comprar una cédula y llegar a ser ministro? Bueno, del chavismo no sorprende nada, ¿verdad? Demasiadas preguntas. Porque el relato de Cabello se derrumba solo. Es un autoinculpatorio disfrazado de transparencia. Cabello reconoce la ilegalidad total del ascenso de Saab y, por extensión, la podredumbre del sistema que lo permitió, pero pretende que el PSV ahora sea el justiciero que corrige el error, porque sí, lo hizo en una conferencia del PSV y no vestidito de ministro. Demasiado tarde. Saab ahora está en Estados Unidos y ahora puede contar de todo. Y esto no es solo lo absurdo, es la prueba de que el chavismo operó como una empresa criminal donde las leyes migratorias, las leyes electorales y las de ciudadanía se aplicaban solo cuando les daba la gana o con quien convenía. Y las preguntas que planteamos no son capciosas, son las que cualquier fiscal medianamente honesto le haría hoy a Diosdado Cabello en un juicio. ¿Y saben qué también es curioso? Bueno, ¿qué más? Decía el pana Eber Castro en X que a Maduro lo capturaron el sábado 3 de enero. Pero 8 días hábiles después, el 14 de enero, ya los fiscales habían presentado la acusación contra Alex Saab para su extradición en los Estados Unidos, 8 días después. Y posterior a eso, tan solo 2 días después, Delcy lo destituyó, no lo destituyó, le asignó otras funciones especiales. Creo que por ahí va la cosa. No sé qué piensa usted, pero a mí me huele a que Delcy ya había vendido a Alex Saab hace mucho tiempo. Como parte, por supuesto, del paquete. Dame chance, no vengas por mí todavía. Además, si Alex Saab falsificó una cédula, ¿qué nos impide pensar, por ejemplo, que su esposa, Camila Fabri, no falsificó una cédula también? Porque aquí aparece en una gaceta oficial con número de cédula venezolano. Detalle: el nombramiento fue firmado por la propia Delcy Rodríguez. Y según la Constitución vigente de la República de Venezuela, la que ellos escribieron como un caprichito, es requisito indispensable poseer la nacionalidad venezolana para ser ministro. Por lo tanto, un ciudadano extranjero sin nacionalidad venezolana no puede ejercer este cargo. Y aunque el cargo de viceministro, que era lo que veíamos allí en ese oficio, no esté explícitamente mencionado en el texto de la Constitución, está regulado por las mismas leyes que rigen toda la administración pública del país. ¿Cuánto tiempo tendrán secuestrada ahora Camila Fabri, como lo hicieron con Amoroso, por ejemplo? Menudo casito, señores, que tenemos aquí, ¿no? Pero esto solo va a agravarse, yo se lo aseguro. Porque esta es la primera señal que justifica el título del video del día de hoy. Están implosionando. ¿No lo ve? Bueno, escucha ahora. El día de ayer, 18 de mayo de 2026, el juicio más explosivo, entre comillas, de los últimos años en Venezuela fue suspendido. Claro que no fue suspendido por falta de pruebas, porque pruebas hay de sobra. Tampoco fue suspendido por tecnicismos. Se suspendió porque Tarek El Aissami, el exar del petróleo, el hombre que durante años manejó PDVSA como si fuera su feudo personal, se declaró en huelga de hambre a sí mismo.
Y lo hizo después de ser enviado a una celda de castigo en el Rodeo 1. ¿Por qué una celda de castigo? Bueno, la razón oficial, sus revelaciones están salpicando toda la estructura criminal del régimen, tirándole, ya usted sabe qué, al ventilador, y sus otrora amigos no están muy contentos con esto. Según Zair Mundaray, muy dateado con todo lo que está ocurriendo dentro del Palacio de Justicia, el Aizami inició esta huelga el sábado 16 de mayo tras ser trasladado a castigo como retaliación por lo que está declarando en este juicio de PDVSA Cripto. Epa, este habló de más. Castígamelo. Ayer lunes, cuando lo llevaron a la audiencia, los médicos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura lo evaluaron. Estaba deshidratado. Su abogada, María Mercedes Berté, pidió suspensión inmediata para atención médica. La jueza se negó. El Aizami advirtió, cualquier cosa que me ocurra es responsabilidad de la jueza. De esa manera, luego el tribunal ordenó que el Senamec fuera al Rodeo 1 después, pero la defensa interpuso un amparo sobrevenido, sin éxito. Audiencia suspendida. Mientras lo evaluaban, uno de los hermanos de Gracia, accionistas de Banca Amiga, para que tengan idea, siguió declarando y denunció torturas, amenazas y el robo sin pistola de sus empresas. Banca Amiga, Compass Bank y más de 20 compañías adicionales. Todo bajo la ley de extinción de dominio. Eso no es un detalle menor, señores. Porque el juicio ya no solo habla de petróleo, habla de cómo se están repartiendo el botín entre ellos mismos, estos los que juraron luchar contra la corrupción. Como les dije hace poco, la nueva modalidad del chavismo no es robar durante años como venían haciendo y amasar grandísimas fortunas. No, más fácil. Es robar al que vaya cayendo en desgracia. Todo y rapidito. Para seguir poniendo en contexto la magnitud de lo que vemos, no debemos olvidar que el Aizami renunció como ministro de Petróleo en marzo de 2023 para facilitar las investigaciones y que luego, en abril de 2024, fue detenido. Se le acusa junto a 63 personas más, entre ellos Simón Serpa, Samar López, bueno, para usted contar, de defalcar entre 21.000 y 23.000 millones de dólares, una pelusa, en ventas de crudo, de petróleo, vía criptomonedas para evadir las sanciones de los Estados Unidos. Pero es que ese esquema no lo inventó este traidor aislado, no. Fue diseñado desde el propio Estado en conjunto para burlar las sanciones de los Estados Unidos. Y ahora el mismo régimen lo usa para purgar a quien ya no le sirve. El Aizami llegó a la primera audiencia en una silla de ruedas. Visiblemente deteriorado, cuentan las personas que allí estuvieron. Ha exigido que su juicio sea público y ha señalado extorsiones de fiscales y hasta del propio Tarek William Saab. Está cantando. Y el régimen está incómodo, muy incómodo. Porque esto es una guerra interna. Y el segundo acto del teatro de lo absurdo de nuestro programa del día de hoy parte de lo que evidencia cómo el régimen está implosionando en diferentes frentes. Porque el chavismo construyó un narcoestado en donde PDVSA se convirtió en una máquina absoluta de marramucias, de lavar dinero a través de esquemas mafiosos, de cuánta cosa oscura usted se imagine. Y cuando el botín se hizo demasiado grande, empezaron a comerse entre ellos. Primero cayeron los de menor rango. Ahora le toca al que fue vicepresidente, al ministro del Interior, al ministro de Petróleo, al hombre fuerte de Maduro. Y aquí viene la parte que yo le aseguro que ningún chavista quiere escuchar. Señores, el Aizami no es un preso político, es un corrupto, es un ladrón, es un represor, es el vínculo con Hezbollah, es muchas cosas, según múltiples denuncias internacionales, no son mis palabras. Vínculos con redes de terrorismo, de todo. Y millones de venezolanos tienen historias personales de horror con el nombre de Tarek el Aizami. Allanamientos, persecuciones, helicoide. Pero no podemos caer en la trampa fácil de que se joró este tipo, porque cada revelación que hace, cada empresario que denuncia extorsión y cada tortura que se ventila en ese juicio es una grieta más en el muro de impunidad del régimen. Es la prueba de que la corrupción no fue un desvío, una cédula falsa. No, era la política de Estado. Todos nosotros estamos clarísimos. Aquí no hay simpatía para Tarek el Aizami ni de cerca. Hay exigencia de verdad. Queremos que hable y que suelte todo lo que sabe.
Queremos que los dólares robados se investiguen hasta el último centavo. Y queremos que este juicio termine de echarle al ventilador toda esa materia orgánica posible. Que sea como los Juegos del Hambre, pero que sea entre ellos. Y que sea el comienzo del desmantelamiento real de la estructura criminal que destruyó PDVSA y por ende destruyó también a Venezuela. Porque mientras el Aizami está en su huelga de hambre y el régimen pelea por ver quién se queda con las migajas de lo que puede haber dejado, los venezolanos de verdad, los de a pie, todos, siguen padeciendo un sinfín de calamidades. Este juicio no es sobre Tarek, es sobre el fin de la era de los intocables de la administración anterior de la dictadura. Que siga cantando, que sigan saliendo nombres y que la verdad salga por completa. Así no sea justicia, sino un pase de factura entre ellos. Porque Venezuela no se reconstruye con más mentiras, se reconstruye con justicia. Y aunque este teatro que estamos viendo hoy tenga que empezar por devorar a algunos de los propios hijos de la revolución, tenga fe que la justicia real tendrá su momento. Ahora, rapidito, gracias a todos nuestros miembros por ser parte de esta comunidad. Quiero agradecer especialmente a quienes hacen sus contribuciones vía Super Chats o Super Thanks. Les he estado respondiendo, últimamente no los he nombrado. Ya vamos a retomar esa mecánica. Y a todos, en realidad, a todos ustedes que miran nuestro video, muchas gracias. Nada tendría sentido sin ustedes. Así que los invito a que dejen su like y a que se suscriban si no lo han hecho, ya que de esa manera nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a que sigamos haciendo este trabajo, para que nuestra voz llegue cada vez a más rincones. Continuamos. Ahora, entremos en el tercer acto de esta historia, y probablemente el más peligroso para el chavismo, porque una cosa era capturar a Nicolás Maduro, y otra muy distinta es sentar frente a los fiscales federales estadounidenses al hombre que durante años administró muy buena parte de las operaciones financieras más oscuras del régimen, Alex Saab. Porque ahora, en esta parte, en el lado B de este disco de salsa erótica, hablaremos de lo que se le viene a Saab en los Estados Unidos, porque el que cargaba el maletín era el hombre clave. Y aquí hay algo que debe quedar clarísimo desde el principio, y quiero tomarme un segundo para decirlo. El caso de Maduro y el caso de Alex Saab no son el mismo expediente, para que no se confunda nadie. No se tramitan en la misma corte, no responden al mismo indictment y no forman parte o no parten de las mismas figuras penales. Maduro, como usted bien lo sabe, enfrenta acusaciones que están estrechamente ligadas principalmente al narcotráfico y al cártel de los soles, y lo hace en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Alex Saab, en cambio, está siendo procesado en el Distrito Sur de Florida por conspiración para lavar dinero, para sobornos y estructuras financieras utilizadas para mover capitales ilícitos, todos vinculados a contratos estatales venezolanos. Pero ojo, que nadie se engañe pensando que son causas separadas que nunca van a tocarse. Porque las líneas, sí, comienzan distintas hasta que el dinero aparece. Y en los casos de crimen organizado transnacional, es el dinero el que siempre termina conectándolo todo. La nueva acusación contra Alex Saab, presentada el 14 de enero de 2026 en Miami, no es una acusación menor. Los fiscales Jason Redding, Monique Botero y Margaret Moser, y Joseph Palazzo, lo acusan de conspirar para lavar activos financieros bajo el Estatuto Federal 18 USC 1956H, esas son las siglas, utilizando estructuras empresariales, contratos públicos y operaciones internacionales para ocultar el origen ilícito de los fondos provenientes del Estado venezolano. Y aquí es donde entra, por supuesto, el verdadero núcleo que junta todo esto del caso de Alex Saab, los CLAP. Ese programa que el chavismo vendió durante años como una protección social y que terminó convertido, según la Fiscalía de los Estados Unidos, en una gigantesca plataforma de corrupción, de sobreprecio y de lavado de dinero, mientras que millones de venezolanos hacían colas para sobrevivir o tenían que arrodillársele a la que distribuía los CLAP. Saab y su red estaban utilizando empresas fachadas en México, en Colombia, en tantos países, para inflar contratos, para falsificar importaciones y para mover cientos de millones de dólares a través del sistema financiero internacional, el SWIFT. Es decir, el hambre de los venezolanos era el jugoso negocio para la cúpula.
Pero aquí es donde el asunto se vuelve aún más explosivo para el chavismo del día de hoy, o lo que quede de ese chavismo. Porque Saab no era un empresario periférico, él era el operador financiero del poder. El hombre que aparecía cuando había que mover oro, mover tanqueros de petróleo, mover alimentos, divisas o hacer triangulaciones internacionales. El comodín de Maduro, como lo han descrito medios y también fiscales estadounidenses durante años. Y alguien así, usted sabe que no trabaja solo. Ay, 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 ay. Por eso la acusación menciona algo particularmente delicado. Co-conspiradores que, como usted puede ver, aparecen todavía tachados en el expediente. Nombres ocultos, funcionarios no revelados, personas que según la fiscalía participaron en el esquema cuya identidad aún permanece reservada. Y la pregunta entonces no es si habrá más nombres. Claro que habrá más nombres. La pregunta es, ¿cuáles serán esos nombres debajo del marcador negro, verdad? Porque para montar una estructura de lavado de dinero de esa magnitud, todos entendemos que no basta con ser simplemente un empresario ambicioso. Hace falta acceso político, protección institucional, firmas, autorizaciones y conexiones directas dentro del Estado venezolano. Ah, y una cédula chimba según Diosdado, ¿no? Y es allí donde las líneas van a comenzar a cruzarse inevitablemente en esos dos juicios. Porque aunque Maduro esté procesado por narcotráfico y Saab por lavado de dinero, ambas investigaciones orbitan alrededor del mismo ecosistema. ¿Cómo así? Bueno, una estructura de poder donde el Estado, las finanzas ilícitas y las redes criminales dejaron de estar separadas hace muchísimo tiempo. Porque el narcotráfico necesita lavar dinero. El lavado de dinero necesita protección política. Y la protección política necesita operadores financieros. Ahí está el círculo. Y Saab era exactamente eso, el engranaje financiero del sistema. Por eso su presencia en Miami es tan pero tan delicada. No solo por lo que ya sabe la fiscalía, sino por lo que Saab sabe nuevo que todavía no ha contado. Porque Alex Saab estuvo dentro del corazón económico del mero chavismo cuando se negociaban los contratos petroleros fantasmas, ilegales, las operaciones con oro, lo que se robaba de él si vendía por allá, las triangulaciones financieras y los mecanismos para evadir sanciones. Los fiscales sostienen incluso que desde 2019 utilizó su influencia dentro del régimen venezolano para vender miles de millones de dólares en petróleo bajo estructuras fraudulentas, moviendo fondos a través de cuentas estadounidenses y los benditos buques fantasma. Eso significa que Saab, por supuesto, no es únicamente testigo de corrupción, es potencial testigo de cómo funciona todo a nivel interno. Y ahí es donde todo cambia. Porque cuando un operador financiero ya entra en manos del Departamento de Justicia, y cuando entra 2 veces, ni le digo, la investigación deja de enfocarse solamente en hechos aislados y comienza, como en las películas, a reconstruir redes completas, rutas de dinero, empresas fantasma, empresas pantalla, transferencias bancarias, funcionarios que participan, protección política y ojo a los lavadores periféricos que andan por estos lares, porque vayan buscando refugio, amigos. Bueno, amigos no, vayan buscando refugio. Y es que eventualmente habrán responsabilidades penales mayores. Por eso, el chavismo debería estar muy nervioso, no nervioso, muy nervioso, porque saben perfectamente que estos casos federales en Estados Unidos funcionan literalmente como un rompecabezas. Cada indictment pareciera que fuera independiente, hasta que los fiscales encuentran el punto de conexión. Y en este caso, ese punto de conexión puede ser exactamente el mismo que sostuvo a todo el chavismo durante años. El dinero. Al final, Alex Saab no representa solamente un caso de corrupción, representa algo mucho más peligroso para la cúpula venezolana. La posibilidad de que la justicia estadounidense logre conectar bajo una misma narrativa criminal gigantesca el inmenso saqueo económico, el lavado internacional, la evasión de sanciones, las estructuras políticas que protegieron todo eso durante años y de paso, otro dato para complementar, la participación de Delcy en todo eso. Porque Delcy está
hasta aquí de lodo. Ah, y noticia de ultimísima hora. Zapatero al juzgado. Ya les digo yo lo que va a pasar. Sobre Jiménez hablamos en el siguiente programa porque este se nos quedó un poquito largo. Y ya tú sabes, todo lo que tú ves, todo lo que tú miras en YouTube, con lo que interactúas y con lo que disfrutas, forman parte de ese algoritmo famoso de YouTube, algoritmo que dice conocerte de manera casi perfecta. Así que si tú en este momento haces clic aquí, ese video tiene información que te va a interesar. Te invito a que lo veas y también te invito a que nos veas esta noche en un directazo de nuestro canal República. Cuidado con el invitado de hoy, señores. Directo a las 7 de la noche, pasamos lista, libertad o nada, porque seremos libres.